Estudio por temas de la Biblia. La palabra de Dios responde. En el día de hoy tenemos este nuevo tema, la oración, un tema importantísimo que vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación a este tema de la oración. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, o sea, las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, es la que nos da la respuesta. No estamos obteniendo respuesta de ningún tipo de libro científico, de filosofía o de mandamientos de hombres, como dice el Señor. Estamos registrando qué nos dice la Biblia en relación a este tema, la oración. Así como todos los otros temas que hemos ya estudiado y hemos compartido con ustedes. Bien, recordemos que es la palabra de Dios responde. El estudio del tema de hoy se llama la oración y es la Biblia la que nos responde. Bien, vamos con las preguntas. No son muchas preguntas en relación a este tema, son como 10, 11 preguntas de la oración con sus respectivas respuestas. Recordemos que en algunas preguntas hay una múltiple respuesta, es decir, hay respuestas de 2 o de 3 diferentes pasajes bíblicos o versículos bíblicos. También hemos dicho aquí que pues no abordamos completamente el tema en su totalidad, pero sí tratamos de abarcar una gran parte de sus generalidades, es decir, lo más importante que tiene que ver en relación a estos temas. Bien, la oración. Primero, ¿qué dijo Jesús que los hombres deberían hacer siempre? ¿Qué dijo Jesús que los hombres deberían hacer siempre? La respuesta está en Lucas 18:1. Lucas 18:1. Esta parábola, el Señor está hablando una parábola acerca de la viuda y el juez injusto, ¿recuerdan? Bien, ¿qué dijo Jesús que los hombres deberían hacer siempre? Lucas 18:1. Y la respuesta es: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ok? Bien, es decir, orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo. Orar siempre, como dice el Señor Jesús, y no desmayar. No se trata de estar permanentemente, o sea, orar sin cesar no requiere o no necesariamente ese estar de rodillas permanentemente, no. Uno puede orar mentalmente, puede también estar pensando en esa situación, puede también, es decir, hablar con el Señor en cualquier momento del día, estando caminando, estando haciendo, estando cocinando, en fin. Cualquier ambiente es propicio para traer al Señor. Señor, ayúdanos. Señor, bendice a esta persona. Señor, te entrego esta situación. Te entrego a mi país, a mi ciudad. Te entrego, Señor, a mi familia. Bendícela, guárdala, Señor. Esas cosas son las que debemos hacer. Y es lo que el Señor Jesucristo dijo que deberíamos hacer siempre. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Segunda pregunta. ¿A quién debemos orar? Fíjate que es importantísimo saber todas estas cosas, ¿no? Aunque ya algunos o muchos de los que nos escuchan ya las manejan. ¿A quién debemos orar? Lucas 11:2. Vamos a Lucas 11:2. ¿A quién debemos orar? Dice, y les dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién debemos orar? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bien, el Señor sigue ahí. Pero lo importante aquí es determinar a través de esta pregunta a quién debemos orar. Dice, a nuestro Padre, al Padre nuestro que está en los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Fíjate que todo esto son como
Esto del Padre Nuestro es un modelo de oración que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos cuando les dije, ellos le pidieron, enséñanos a orar. Entonces, esto es un modelo de oración, no hay que repetirla de la misma forma, pero sí es un ordenamiento, o sea, es un orden que debemos nosotros seguir, dirigida al Padre. Ya vamos a ver que es en el nombre de Jesús. Bien, ¿a quién debemos orar? Al Padre. Tercero, ¿en el nombre de quién debemos orar? Fíjate, ¿a quién debemos orar? A nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y en el nombre de quién debemos orar a Dios? La respuesta está en Juan, libro de Juan, Evangelio de Juan 14, 13, 14. Juan 14, 13, 14. ¿En el nombre de quién debemos orar a Dios? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, está hablando el Señor Jesucristo, lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿a través de quién o a quién, en el nombre de quién debemos orar? En el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, presentarnos ante el Padre, ¿sí? Dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Fíjate que ya estamos aprendiendo o recordando estas cosas, ¿no? Que no podemos hacer una oración como a nosotros se nos plazca. Es decir, dirigirnos al Espíritu Santo en el nombre del Padre y no. Estas cosas tienen un orden y el Señor lo ha determinado para que nuestra oración sea eficaz, sea eficiente, sea efectiva. Bien. 4. ¿Qué debemos considerar también en nuestras oraciones? Fíjate, ¿qué debemos considerar también en nuestras oraciones? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es también lo que debemos considerar en una oración. Acción de gracias. Nuestra oración debe estar plagada de agradecimiento a Dios, darle gracias al Señor por estas bendiciones, la cantidad de bendiciones que tenemos nosotros encima. Una oración, como les digo, debe estar llena o plagada de mucho agradecimiento, de mucha acción de gracias al Señor, a Dios. ¿Qué debemos considerar también en nuestras oraciones? Dice la acción de gracias. Quinta pregunta. ¿Cómo debemos pedirle a Dios las cosas que necesitamos? ¿Cómo debemos pedirle a Dios las cosas que necesitamos? La respuesta está en Santiago 1, 6, 7. Santiago 1, 6, 7. ¿Cómo debemos pedirle? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo debemos pedirle a Dios las cosas que necesitamos? Fíjate, con fe. No podemos dudar nada, porque si no, no recibiremos cosa alguna del Señor. Entonces fíjate lo importante que es la fe, ¿sí? Lo importante que es la confianza en Dios, de que Él estará con nosotros, de que nos ayudará, de que nos levantará, de que nos proveerá, de que nos sacará. Esto también es importante, la fe. Sino el que no tenga fe, pues no piense, pues que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces fíjate los parámetros que nos está estableciendo la palabra de Dios para que nosotros podamos ser escuchados por el Padre. Hay un ordenamiento, hay un orden que debemos seguir
Y fuera de eso, mira los requisitos o las características para que nuestra oración sea escuchada por el Padre, sea una oración de intercesión, sea una oración personal, en fin. 6. ¿Qué seguridad tenemos de que Dios escuchará nuestras oraciones? ¿Qué seguridad tenemos de que Dios escuchará nuestras oraciones? Es decir, podemos estar seguros de que el Señor nos va a escuchar, sea la condición que estemos o la forma en que le pidamos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué seguridad tenemos de que Dios escuchará nuestras oraciones? La respuesta está en Mateo 7:7-8. 7:7-8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es decir, podemos tener la seguridad de que Dios escuchará nuestras oraciones y nos dará, hallaremos y se nos abrirá. ¿Sí? Esto dice la palabra, pero nos vamos a dar cuenta en otros apartes de que hay también unos requisitos, una reglamentación y algunas cosas que nos toca cumplir para que esto se dé. Esto nos está hablando es a los que verdaderamente, bueno, a las personas que verdaderamente están obedeciendo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? El Señor responde, muchas veces no de la manera en que tal vez nosotros esperamos que responda, ni en el tiempo que tal vez nosotros creemos o esperamos que el Señor responda. Pero el Señor, cualquier oración que se haga con estas características, es decir, en obediencia a los mandamientos, a las leyes espirituales de Dios, será respondida. Bien, 7. ¿Por qué a veces no son contestadas nuestras oraciones? Esta es la parte complementaria, esta es la parte que nos va a doler y esta es la parte que nos va a poner a pensar y vamos a decir, bueno, pero ¿y por qué yo he pedido tanto por esto y esto y esto? Y llevo años en el cristianismo y pidiéndole al Señor haciéndole este ruego, esta petición, y Él no me responde, y por el contrario me responde de una forma diferentísima. ¿Por qué a veces no son contestadas nuestras oraciones? La respuesta está en Santiago 4:3. Vamos al libro de Santiago, Hebreos Santiago 4:3. Porque a veces no son contestadas nuestras oraciones. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Mm? Fíjate que el anterior, ¿qué seguridad tenemos de que Dios escuchará nuestras oraciones? Dice, pedid y se os dará. Fíjate, pedid. Pero cuando nosotros pedimos mal para gastar en nuestros deleites, no vamos a recibir. Podemos pedir todo lo que queramos, por las mañanas, al mediodía, por la tarde, pero si es para gastar en nuestros deleites, no vamos a recibir. Imagínate cristianos pidiendo, Señor, que me gane la lotería, que me gane el chance, que me gane esta rifa, porque necesito. Estas cosas, el Señor no responde estas cosas. Bueno, y así como otros, muchos ejemplos pueden haber, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en cosas del mundo, en cosas materiales. Oh Señor, yo quiero viajar, yo quiero salir, yo quiero no sé qué. Pues, usted, ¿con qué convicción está pidiendo? ¿Qué es lo que tiene en su corazón? ¿Por qué no es contestada su oración? Por eso, ¿no? Porque pedís mal, o sea, uno pide mal para gastar en sus deleites. Bien, 8. Las oraciones de quién no serán escuchadas por el Señor. Fíjate que esto se está poniendo cada vez mejor,
cada vez más bueno. Las oraciones de quienes no serán escuchadas por el Señor. Aquí hay una respuesta múltiple. Vamos a Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Las oraciones de quiénes o de quién. ¿Mm? ¿De qué persona? Pues de persona humana, desde incluso hasta hijo de Dios no será escuchada por el Señor. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Fíjate, abominable delante del Señor. O sea, no va a surtir ningún efecto, el Señor ni la va a mirar, eso va a ser aborrecible para el Señor. Él no nos va a escuchar, Él no va a tener en cuenta esta oración. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Cuál ley? Está hablando de las leyes espirituales, está hablando de las leyes morales que el Señor instituyó, está hablando de los 10 mandamientos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquella persona que no cumple, no se esfuerzan lo suficiente por cumplir los mandamientos del Señor Jesucristo, no será escuchada por Él. Será abominable su oración. O sea, no será escuchada. Lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. No estamos tomando ningún otro libro de referencia, sino solamente es lo que la palabra de Dios nos dice. Esa palabra viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, como dice otro pasaje de la Escritura. Entonces, fíjate, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Una persona que no se esfuerza por cumplir los mandamientos de Dios, las leyes espirituales de Dios, sus leyes morales, sus normas, sus preceptos, las cosas que están consignadas ahí, que no ama a su prójimo, una persona que por el contrario deshonra a sus padres, que comete asesinatos, así sea no directamente matando a la persona, sino hablando mal de ella, personas que cometen adulterio, que roban, que dan falso testimonio, que codician, personas que son idólatras. Imagínate, el Señor que va a escuchar este tipo de cosas. ¿Mm? Bien, hay otra respuesta. Perdón. Hay otra Biblia, es decir, este Proverbios 28:9 también lo traje en la traducción lenguaje actual de la Biblia, que nos dice, Dios rechaza las oraciones. En la Reina Valera dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Este mismo versículo, Proverbios 28:9, en traducción lenguaje actual, otra traducción bíblica, dice, Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. O sea, nos rechaza, es abominable de las personas que no obedecen sus mandamientos, sus leyes. Ahora, vamos a Salmo 66:18, en traducción lenguaje actual. Ahí hay otra respuesta importante y complementaria para saber por qué las oraciones de personas que se alejan de Dios no son escuchadas, o las oraciones de quienes no serán escuchadas por el Señor. Dice el Salmo 66:18, traducción lenguaje actual. Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Está hablando, creo que David. Si mis intenciones no fueran malas, perdón, si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Entonces, fíjate, le contestó porque las intenciones de Él eran buenas, ¿sí? Contestó sus oraciones, escuchó y contestó sus oraciones, porque las intenciones de este profeta, de este salmista, de este rey que está escribiendo, rey David, eran buenas. O sea que si nuestras intenciones son buenas, el Señor nos escuchará. Pero si nuestras intenciones son malas,
para violar los mandatos, las leyes espirituales, las normas morales que el Señor nos da, no va a ser escuchada nuestra oración. Bien, vamos a la pregunta número 9. Realmente son 10, son las generalidades, pero lo más importante en relación a este tema o a cualquiera de los temas que hemos tratado bajo estos parámetros de que la Biblia es la que nos da la respuesta, ¿no? Bien, ¿cuándo debemos orar? O sea, hay un tiempo especial. ¿Cuándo debemos orar? Por las mañanas, por las noches, en las madrugadas, también es sí. Pero Efesios 6:18, Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo. Esta carta se la escribió Pablo a los Efesios, ¿sí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo debemos orar? Lo importante aquí es orando en todo tiempo, ¿m? Presentando nuestra oración en el Espíritu. Y también nos dice, y velando con perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Por todos los ministerios que el Señor ha colocado en su iglesia, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra iglesia local, no solamente ahí, sino en la iglesia en general, en el mundo, orando por todos los santos, por todas las personas que llegan al conocimiento del Señor Jesucristo, por nuestras familias, por nuestros hogares, ¿m? Por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestra nación, por el gobierno de nuestra nación, orando en todo tiempo. Bien. Y hay otro, o sea, esta pregunta tiene una respuesta múltiple, o sea, de 2. Vamos a Salmo 55:17. Salmo 55:17. ¿Cuándo debemos orar? Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Entonces fíjate que no solamente David, sino también Daniel nos dice que él oraba por las mañanas, bueno, al mediodía y por la tarde. Y aquí nos está diciendo David también, y Pablo también nos dice, y bueno, hay muchas otras referencias bíblicas de personas, de profetas, de apóstoles, de evangelistas que oraban de esta manera. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, ¿sí? Es clamar en el Espíritu. Muchas veces lo podemos hacer de rodillas, muchas veces sentados, muchas veces de pie, muchas veces caminando, muchas veces haciendo alguna otra actividad, orando también en lenguas angelicales, bueno, las lenguas que el Señor haya colocado en nosotros. Y 10ª pregunta dice, ¿qué ofrecimientos e invitaciones encontramos en el Padre Nuestro? Fíjate que el Señor nos ofrece muchas cosas en esta oración y hace muchas invitaciones. ¿Qué ofrecimientos e invitaciones encontramos en el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, recordamos, es una oración modelo que el Señor dejó establecida para darnos como el orden. Ya sabemos que oramos al Padre en el nombre de Jesús. Ya sabemos que necesitamos de fe para que nuestra oración sea escuchada. Y necesitamos ser obedientes a los mandatos de Dios si queremos que nuestra oración sea escuchada. De lo contrario, entonces no va a ser escuchada. El Señor no nos va a dar ninguna respuesta, ni ahora, ni después, ni en un futuro próximo o en un futuro lejano. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo las leyes morales, los 10 mandamientos que Él instituyó. Bien,
¿Qué ofrecimientos e invitaciones encontramos en el Padre Nuestro? Lo saqué de la traducción en lenguaje actual para que veamos otra versión. Dice Mateo 6, 9, 13. Mateo 6, 9, 13. Traducción lenguaje actual. Dice, ustedes deben orar así. Los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Ustedes deben orar así. Recordemos que esto es una oración modelo. No hay que repetir, o sea, repetirla y repetirla. No, esta es la oración que el Señor nos da como modelo. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Mm? Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Que todo el mundo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Dice que estás en el cielo. Fíjate que la dirección o la dirección es hacia Dios. Es decir, esta oración debe estar dirigida, nuestras oraciones deben estar dirigidas, como dijo el Señor Jesucristo, a nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Mm? Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Estamos hablando de un Dios único, un Dios verdadero. El Dios que encontramos en esta palabra, en la palabra de Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Todas las personas vivas que sean humanas, que tengamos esta humanidad. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Todo el ámbito espiritual. Danos la comida que necesitamos hoy. La otra versión dice, danos el pan nuestro de cada día. Danos la comida que necesitamos hoy. Cuando decimos esto de danos la comida que necesitamos, Señor, provee nuestras necesidades físicas. Señor, darnos alimento, danos vestido, danos el techo. Danos, bendito Dios, Señor, las cosas materiales. Danos la comida que necesitamos hoy. Bueno, y esto es una condición, esto por un condicionamiento como dual. La comida que necesitamos hoy, tanto física como espiritualmente. Danos la comida que necesitamos hoy. 12. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. ¿Mm? Para que el Señor nos perdone, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Aquí nos dice a los que nos hacen mal. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Acá hay una condición. Si nosotros no perdonamos a nuestro enemigo, a una persona que nos hace mal, a una persona que nos maldice, bueno, el Señor tampoco nos va a perdonar. Entonces fíjate la condición, ¿no? Y dice el 13, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. La otra versión dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Mm? Y cuando vengan las pruebas, fíjate, cuando vengan las pruebas, ¿sí? Pruebas, tentaciones, sufrimientos, cuando venga el día malo, cuando venga eh, la pobreza, cuando venga, dice, y cuando vengan las pruebas, enfermedades y todo lo demás, no permitas que ellas nos aparten de ti. Fíjate lo importante. Eso hay que pedírselo al Señor. Y líbranos del poder del diablo. Bien, estas eran las 10 preguntas con sus correspondientes respuestas tomadas de la palabra de Dios. Recordemos que el tema de hoy fue la oración, un tema importante de mucha relevancia, igual que todos los otros, ¿no? Pero esta es la forma en que nosotros conectamos con Dios, es decir, la forma en cómo nosotros podemos entablar permanentemente una relación con Dios a través de la oración. Ya sabemos muchas cosas en relación a esto que nos entregó la palabra. Dios los bendiga.